Roberto Bachmann, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Buen día. Bien, bien, gracias por atendernos. Hizo un análisis, o mejor dicho, hizo una encuesta sobre la evaluación de los argentinos respecto al primer gobierno o primer año de gobierno de Mauricio Macri. Mauricio Macri, sí, Mm. no fue una encuesta especialmente hecha para eso. Nosotros tenemos una encuesta por mes con respecto al escenario nacional. Obviamente, como tema de impacto del mes, siempre en esa encuesta se agregan los temas más importantes. Y en este mes se agregó la evaluación que hacía la gente de lo actuado por el gobierno de Macri en estos últimos 12 meses, ¿no? Desde el 10 de diciembre pasado. Ujú. ¿Y qué Es una resultado ha encuesta dado? nacional. ¿Mm? No, que es una encuesta nacional, 200 casos con todos los estratos poblacionales, y que la venimos haciendo, por eso tenemos una serie cronológica y podemos analizarlo de punta a punta desde el día que Macri asumió la presidencia. Ujú. ¿Qué resultado ha dado? Bueno, primer dato, el cambio, yo ahora lo voy a ordenar de este modo. A ver. Primer dato importante, cambio de clima de época. Hace un año antes de asumir Mauricio Macri, la principal preocupación de los argentinos era la inseguridad. Después venían un escalón más abajo, economía, corrupción y educación. Hoy, un año después, y esto se vio también a lo largo de los 12 meses de la gestión, especialmente a partir del primer trimestre de este año que ya termina, la economía se colocó en el centro de la escena, pero de manera importante. Hoy economía más inflación, más desocupación, que fue el gran protagonista del año a partir del mes de marzo, abril, entre las tres suman el 75% de las preocupaciones. Digamos, está relacionado de alguna manera con la economía. El segundo factor es cuando se evalúa la gestión de Macri. La gestión de Macri obtiene hoy un 43% de aprobación. Esa aprobación es producto de una caída desde que asumió. No fue una caída abrupta. Cada gobierno tiene sus características. Alguna vez me preguntaron, ¿pero esto es parecido a algo? No, porque de la Rúa se derrumbó en pocos meses. Ujú. Fue abrupta la caída. Sí. Sin embargo, Macri fueron pequeñas caídas que hicieron su pico hasta el mes de junio, julio. Y a partir de ahí, agosto, se estabilizó la caída y quedó con este 42, 44%, digamos, oscilando en esos valores. Un poquito más abajo la gestión, un poquito más arriba, que tiene 44%, de popularidad. Se vio el desgaste de la gestión, se vio el desgaste de este año. ¿Y cuál fue el desgaste de la gestión? Lo que justifica esta caída de esta característica, que es una caída que oscila entre imagen y gestión entre 15 y 17 puntos porcentuales, la economía. La economía, sin ninguna duda, es la economía. Hay factores en esta última encuesta. El 70% de la gente, casi el 70, 69 y pico, nos dice que está en desacuerdo o le parece incorrecta la economía en la Argentina. ¿Y qué lo sostiene de alguna manera Macri en ese 43%? Y lo sostiene la esperanza del segmento de los independientes. Hay un sector del segmento de los independientes, obviamente los oficialistas lo apoyan a Macri, lo van a seguir apoyando. Macri logró algo muy importante el año pasado, que fue instalarse como referente del sector opositor, en lo que era el sector opositor al gobierno kirchnerista el año pasado, que se convierte el 10 de diciembre pasado en oficialista. Pero en los independientes, que son el fiel de la balanza, que son aquellos que le dieron a Cristina Fernández el triunfo en el 2011 con el 54%, que le permitieron a Macri sacar ese casi 51% en el balotaje que lo llevó a ser presidente de los argentinos, hoy se dividen prácticamente en partes iguales. Muchos pasaron a ser opositores porque el segmento de los opositores varió mucho también desde diciembre. Eran mucho más oficialistas en diciembre. Macri asumió con mucha esperanza de la gente, con carta blanca,
llegó a tener más del 60% de apoyo, tanto en imagen, llegó a tener también en gestión el primer mes, llegó a tener el 60%, llegó a considerarse oficialista, y esto la economía lo fue limando. Lo limó la economía, lo limó el miedo y la preocupación, lo limaron las sensaciones negativas que la gente tiene de que no saben para dónde va el rumbo económico, y la política y la institucionalidad y algunos otros factores tampoco fueron lo que la gente suponía. Hubo algunos chispazos, y el último chispazo se vio hace pocos días mientras nosotros hacíamos la encuesta, que era, que sigue siendo, porque no está terminado, la cuestión de ganancias, que ha sido aprobada por diputados en un dictamen de oposición diferente al que planteó el gobierno, y la reacción dura, primero de Macri, luego de otros dirigentes de Cambiemos, incluso Gabriela Michetti, la vicepresidenta, llegó a plantear de que así no va a salir, que la van a vetar. Habrá que ver igual todavía qué pasa en senadores, pero este es otro de los factores que está haciendo un poco de ruido en la gestión Macri. ¿Queda esperanza? Sí, todavía queda esperanza. Hay un sector de la población que se resiste a pensar que este gobierno le va a ir mal, y queda, hay frente a algunas preguntas, se han instalado digamos, dos aspectos del relato M. El primero instalado en esta encuesta se cae, que es la pesada herencia recibida. Usted vio que ya no se habla más de la pesada herencia recibida, incluso días atrás el jefe de gabinete, Marcos Peña, lo negó, dijo: yo nunca hablé de eso. Nosotros lo medimos, le preguntamos a la gente si todavía se podía hablar de la pesada herencia recibida, y el 60% dice no. Puede ser que hayan recibido una pesada herencia, pero ya no hablen más de eso. Ya es tiempo de que el gobierno se haga cargo de que tiene bajo su responsabilidad la economía del país. Esta es una cuestión. Y la otra, que tiene que ver con las promesas incumplidas. Muchas promesas de campaña, la mayor parte no se cumplieron. Ganancias es un ejemplo, pobreza cero es otro ejemplo, que no iba a haber inflación es otro ejemplo, que el dólar no se disparaba es otro ejemplo, y hay muchos ejemplos más. Y bueno, y con estas promesas incumplidas hay gente que está muy enojada y gente que todavía plantea: hay que darle más tiempo al gobierno. Esto no se resuelve. ¿Se acuerdan que primero era el primer semestre, después fue el segundo semestre, y ahora ya dicen: esto en un año no se resuelve, hace falta mucho tiempo para resolver los desaguisados de muchos años de mal gobierno en el país? Yo escuché en alguna discusión que tuve, discusión no, digamos, en un programa con algún diputado de Cambiemos, que ya no es solamente el gobierno anterior, sino que es desde el 83 en adelante, desde el retorno de la democracia. Un poquito lejos, entonces, un poquito atrás. Un poquito hacia atrás, digo, del 83, la democracia. Claro, demasiado. Entonces, pero Bachmann... cuanto más se Claro, por eso digo, ese componente de un relato, no lo digo peyorativamente. Para mí está bien que el gobierno tenga un relato. Todo gobierno tiene su relato, como en el marketing comercial, cada medio de comunicación también tiene su posicionamiento. El relato es posicionamiento y es comunicación. Claro, el relato es lo que uno cree que está haciendo bien, uno siempre resalta sus bondades. La gente, porque usted me decía muy bien lo de la clase media, esa clase media que en el 2011 le dio la victoria a Cristina Fernández de Kirchner en la primera vuelta, que le dio a Mauricio Macri la victoria en la elección anterior. Esa clase media, ¿votó en realidad por Macri o votó contra la continuidad del kirchnerismo? Pues yo le daría una vueltita, está por ahí la cosa, pero es como que quizás estas cosas a veces son difíciles de verlas. Había una necesidad de cambio en la Argentina, más que continuidad del kirchnerismo. No votó en contra del modelo, por eso está tan enojada mucha gente ahora, y otra está ahí. Por eso se dividió esa clase media que yo los llamo los independientes pragmáticos. Son muy pragmáticos y se dividieron en ese voto. Fueron el fiel de la balanza. Y algunos querían un cambio para la Argentina. El problema es que nunca se supo bien cuál iba a ser el cambio. El cambio que hablaba Macri, que era un cambio que él decía, un cambio cultural, bueno, cambio cultural todavía no lo vimos.
Y el cambio económico Macri nunca lo expresó, negó lo que le planteaba, ¿se acuerdan lo que se llamó la campaña sucia, no? Claro. Lo fue negando. Pero la gente estaba esperando un cambio y Macri tuvo la habilidad, esto sí es política pura, bueno, política de marketing político, ¿no? Macri no representa una persona formada en la política, viene del mundo empresario y se nota cuando habla, se nota cuando se enoja. Pues Monzó tiene mucha más cintura política. Creo que de todo el equipo, digamos, de gobierno, Monzó, que viene de la política, que ha sido intendente, que sabe cómo se manejan los tiempos de la política y los discursos de la política, a veces se maneja de otro modo. Pero como usted bien dice, sí había en Argentina una necesidad de cambio de estilo, por ahí de cambio de modo de ver la economía. Y acá hay una discusión interna en el macrismo más cerrado con respecto a, esto lo dice Melconian, que es presidente del Banco Central, del Banco Nación. No se aplicó a rajatabla el modelo económico liberal, no se hizo el ajuste que se tenía que hacer, no se animaron a hacerlo. Imagínese si la gente está preocupada por la economía y Macri hoy tiene una aprobación de 4 puntos en su gestión, no los 8 que él se dio, 4,5 en el mejor de los casos. Imagínese si hubieran aplicado el ajuste como había que hacerlo, esto hubiera sido todavía mucho más grave, porque el gasto público que hoy tiene la Argentina es mayor al gasto público que tuvieron en los 12 años de los gobiernos kirchneristas. Ahora, pero hablemos de política... Años pero, no claro, hubo tan alto gasto público. El gasto público empezó a subir con los gobiernos de Cristina. Obviamente, pero a ver, hagamos una evaluación de índole político. Si no lo hizo en el primer año, me parece que lo que resta de su gestión no lo va a hacer. Si no le encuentra la vuelta, se le viene un año electoral, esto es lo complejo. Y en el año electoral, digamos, la idea del relato de la pesada herencia tenía que ver justamente con los primeros aspectos de ese año electoral. ¿Esto qué significa? En general, en una elección de medio término, de alguna u otra manera se plebiscita la gestión del gobierno que está ejerciendo la gestión. Se la plebiscita. Es de alguna manera un plebiscito. Esto es lo que le pasó en el 2009 a Kirchner, cuando se presentó como candidato testimonial, y fue lo que pasó en el 2013 a Cristina. ¿Y en qué lugar pasa esto? ¿Cuál es la madre de todas las batallas donde se va a producir esta lucha central? La provincia de Buenos Aires. Y la provincia de Buenos Aires porque representa el 38, casi el 40% del padrón nacional. Con lo cual, el número de la provincia de Buenos Aires fija de alguna manera el resultado de las elecciones a nivel nacional. Hay provincias que no tienen casi peso porcentual. Entonces, bueno, frente a esta elección, algo tiene que pasar en la Argentina, porque si no, va a tener el síndrome de la Rúa y de esa elección que de la Rúa trató de hacerla pasar desapercibida y que le costó el 21 de diciembre, bueno, yo no creo que nadie lo quiera volver a pisar ese palito. Así que me parece que algo va a tener que pasar en Argentina. Digo esto como desde el análisis, no desde las encuestas. Y si no va a pasar, bueno, mucho riesgo, ¿no? Mucho riesgo para una elección legislativa que puede ser peor. En un gobierno que pensó que solo con la billetera iba a resolver la gobernabilidad, lo logró durante un año casi, la billetera limpia en el interior con los gobernadores, manejando la caja. Resulta que en algún momento, cuando Diputados se unió, ahí se muestra con toda la fortaleza que tiene, que no tiene gobernabilidad parlamentaria. ¿Por qué? Porque el bloque de Cambiemos es chico, ni hablar en senadores. Hay que ver lo que va a pasar en senadores, ¿no? Indudablemente que será la gran pelea de este fin de año y que entrará a resolverse esta semana. Roberto Bachmann, gracias como siempre por su amabilidad. Que tenga un buen domingo. Un buen domingo para ustedes.